bueno que continúan en sintonía con Uno más Uno. Hoy para nuestra entrevista en primer plano tenemos una conversación con Daniel Toribio. Él fue administrador del Banco de Reservas, también fue ministro de Haciendas, actualmente es dirigente de la Fuerza del Pueblo, pero sobre todo es un reputado economista de la República Dominicana. Bienvenido. Gracias por invitarme. ¿La política o la economía? Sí. La economía, a Alberto. Dejamos el parto para último. Sí, o a menos que usted disponga lo contrario. No, usted tiene razón. Bueno, yo he visto recientemente a algunos ministros revisando, hablando un poco del crecimiento económico, de la proyección para este año, y hay una tendencia a la baja. De hecho, el primer semestre tuvimos un crecimiento de apenas 1.2%, y ya el mismo ministro de la Presidencia habla de que estaríamos cerrando con un 3%, cuando inicialmente la meta que se había pautado a nivel de país era un 5%. Su opinión, Daniel, sobre esto. Mira, bueno, me alegro que comiencen a reconocer una realidad, que lo más grave es que en junio crecimos en 0.2%. En 0.1, no es en 1%, es en 0.1. Y o sea, después de que ya se van a adoptar algunas de las medidas. Entonces, o sea, la valoración que yo hago de la economía dominicana es que está sometida a altos niveles de presión con un alto nivel de estrés. Mira, la economía dominicana históricamente crece entre 5 y 5.2. Esa es la media. Y la República Dominicana ha sido exitosa en los últimos años en sus crecimientos. Ahora, nosotros tenemos que desde el 2021, desde abril del 21, donde la economía, según el Banco Central, creció un 47%. Terminamos, sí, tú lo ves, terminamos en junio en 0.1. Pero además, el Banco Central había dicho que íbamos a crecer. El año pasado ya crecimos 4.9 por debajo de nuestro potencial, pero este año se estimó en 4. Pero ya estamos estimando 3. 3, sí. Y hasta el Fondo Monetario Internacional llegó a decir que iba a crecer en 4. El Banco Central decía que en 4.5. Es decir, hoy en día la economía está sometida, desde el punto de vista del crecimiento, a un estrés. ¿Tú sabes qué es lo más grave? Que los sectores nacionales del Producto Bruto Interno, o sea, de la economía, son los que menos están creciendo o están decreciendo. Sí. El sector manufacturero, la construcción, la minería. O sea, estos sectores están siendo muy afectados. En el caso del sector agropecuario, la cosa es seria. En los últimos 3 años, del 2019 a la fecha, al 22, las importaciones agropecuarias crecieron un 60%. O sea, pasaron de unos 3.100 millones de dólares a unos 5.300 millones de dólares. En casi un 70%, perdón. En casi un 70%. O sea, y estamos teniendo entonces un sector agropecuario con un alto nivel de, digamos, de ralentización en el crecimiento, con presiones, por un lado, de la competencia internacional, y por el otro lado, con la falta de inversión en el campo. Pero estamos hablando de los sectores en la construcción. Bueno, ya vemos lo que está pasando en la construcción. La construcción en el primer semestre, por lo menos, cayó de manera importante. Entonces, eso es por el lado, digamos, para hablar del estrés, del lado del crecimiento económico. Por el lado del otro... Esos dos sectores, agropecuario y... construcción y manufacturero. En el caso de la construcción, el desplome tenía que ver con las obras del Estado que redujeron el ritmo de crecimiento, de ejecución. Y por otro lado, la industria de la vivienda, que aunque el Estado le está dando estímulo, está principalmente en manos privadas. Con las medidas que se adoptaron, que adoptó el gobierno, de liberar dinero en encaje legal, de estimular, de procurar tasas más bajas, porque fueron sectores muy afectados con las altas tasas de interés. Eso no va a repercutir positivamente. Vamos a comenzar, o sea, a entender, a ver una cosa. En enero, enero, pero en enero de este año, el Banco Central liberó 21.000 millones de pesos para el sector
Construcción, no, Vivienda. inmobiliario, Sí. de vivienda. 6 meses después, a junio, no creció, sino que decreció la construcción. Quiere decir que aún a pesar de esa medida, yo estoy hablando de aquella, no estoy hablando De de la la más reciente. reciente, no estoy hablando de la más reciente, estoy hablando de la que se tomó en enero. Ahora, año pasado. ahora se liberaron 115 mil millones de pesos. Que es mucho dinero. Mucho dinero. Bueno, lo que pasa es que una parte se fue para el gobierno y no nos lo dijeron. ¿Cómo así? Toribio. Oh. De esos 115 mil millones de pesos, los bancos comerciales, 4 bancos comerciales le prestaron 25 mil millones de pesos al gobierno, que nadie conocía. ¿Usted entiende que eso es una deducción del dinero que se puso a circular? Claro que sí, porque ¿y de dónde lo iba a sacar la banca comercial? Hubo una triangulación. Pero la banca tiene mucho dinero. ¿Pero de dónde? Si tiene mucho dinero, ¿para qué el Banco Central le dio 115 mil? Porque fue concomitantemente, hay una triangulación. Pero ya sabemos que en diciembre, que tampoco lo sabíamos, que en diciembre del 2020 la banca comercial le prestó 20 mil millones de pesos. Tú sabes que lo grave, y yo llamo la gravedad del tema, no fue que lo adelantó, sino que lo adelantó por 10 años. Es en 10 años que se va a pagar. Y este que se tomó ahora es por 4 años que se va a pagar, comprometiendo a gobiernos futuros sin haber pasado por el Congreso. ¿Eso es ilegal entonces? Yo entiendo que no, que raya con la legalidad y con la Constitución de la República, los dos acontecimientos. Pero bueno, pero volvamos al tema, 115 mil millones de pesos. ¿Tú sabes qué es lo que a mí me sorprendió? Que preparándome para venir para el programa, dije, pues, vamos a ver cómo se está comportando la tasa de interés. Tú sabes que la tasa de interés está al mismo nivel que estaba cuando se tomaron las medidas. Al 15 y pico. Es decir, que no Pero ha impactado. los préstamos, el dinero que se ha liberado, es para prestarlo a tasas mucho más bajas que la del Claro. mercado. Pero la tasa, óyeme bien, la tasa del mercado. La tasa promedio, promedio, está en el mismo nivel, 15.40, 15.40, que estaba cuando comenzó La medida. la medida. A mí me sorprendió. O Pero sea, el Estado está facilitando tasas para construcción. Claro. Sí, pero Por debajo del yo estoy 10%. diciendo que posiblemente a una gente le dan al 9 y a otra le dan al 20. Porque depende de... Yo no me estoy entendiendo. No a todo Sí. el mundo le toca el 9. Entonces, la promedio, yo estoy hablando de la promedio y eso a mí me impactó. Porque yo dije, pero no puede ser. O sea, no puede ser que estemos en el mismo nivel de tasa de interés al día 14, porque yo no tengo el dato más reciente. Al día 14 de agosto, la tasa de interés era la misma que cuando se tomaron la medida. ¿Y a qué se debe eso? ¿Qué pudiera estar sucediendo ahí, Toribio? Bueno, lo que pasa es que, vamos a verlo en este escenario, eso benefició a alguna gente que estaban pagando mayores niveles de tasa, pero hay muchas gente que no se beneficiaron. Es más, había mucha gente que tenía tasas de interés de la época del COVID, que eran tasas de interés más bajas, que se le vencía el periodo y que lo que hicieron fue ajustes hacia arriba a la tasa de interés. Entonces, obviamente, eso es por otro lado, y estoy hablando de un estrés económico. En términos recaudatorios, por el otro lado, el gobierno se decía que el dinero le rendía, pero ahora sabemos que le rinde bastante, que por lo menos que uno sepa, porque posiblemente haya más, ¿cómo diría? Más esqueletos en el closet, pero por lo menos que uno sepa, hay 45 mil millones de pesos que el gobierno topó como préstamo a la banca comercial. Pero estamos ya casi en el último cuatrimestre Ajá. del año. Y hemos visto que aparte de estas medidas que has estado evaluando, también con el presupuesto reformulado, hay una estrategia del gobierno de apostar más al gasto de capital, básicamente infraestructura, agilizar estas obras que mencionaba Adalberto. ¿Usted cree que pudiéramos lograr, ya cerrando el año, aumentar ese crecimiento? Mira, mi estimado es que si se llega a un 3%, vamos en coche. ¿Qué? Sí.
mira, Pero un 3% situaría al país en el promedio ¿de qué? de crecimiento. No, el promedio es nosotros 5.2. Él dice de la región. No, dice de la nosotros región. estamos por debajo de toda de la región en el crecimiento en este momento. Sí. Por debajo de la región. Oye, que tenemos 1.2. No, pero él dice si logramos el 3%. Ahora ¿verdad? vamos a entender cuánto debemos crecer a diciembre para poder llegar a esos números. Por ejemplo, si nosotros hemos crecido 1.2 en los primeros 6 meses, quiere decir 6 por 2, 12, 6 por 1, 6, son 7. Hemos crecido en el semestre 7.2. Para crecer 3, tú tienes que terminar 12 por 3, 36. Tú tienes que restar 36. Alguien que lo que está viendo, que haga el cálculo matemático, 36 entre 7 dividido entre 6. Y tú vas a tener que crecer todos los meses por lo menos 5 y pico. Para llegar a 4, tú tienes que crecer casi 7. O sea, es decir, las posibilidades de ese crecimiento. Entonces, y yo añado otro elemento más dentro de este 3 de variables que está funcionando. Porque yo siempre estaba hablando de la recaudación del gobierno. Y tú estabas diciendo, me dice con mucha razón, el tema del gasto del capital. Yo decía, desde el principio del gobierno. Las recaudaciones del gobierno se frenaron, el crecimiento que se venía exhibiendo, sobre todo en aduanas, Sí. porque al reducirse también las la importaciones, inflación. no solamente las importaciones, Y la el inflación volumen, también. sino los precios, porque Sí, claro. Sí, y tienes el de razón. aduana decía, qué bueno, Ah, claro. pero Yo decía, humanos. yo siempre he dicho, como yo fui ministro, Usted sabe de eso. ministro de Hacienda, no, yo decía que uno de los grandes errores de los administradores es estar anunciando el incremento de las recaudaciones, porque eso, mira lo que viene ahora. depende de factores externos. Claro, hay una relación directa entre los factores externos y un los tema otros. inflacionario, No tiene nada porque- que ver con claro. las habilidades recaudatorias Sí. tuyas. Pero en términos de impuestos internos, que voy más lejos, yo acabo de ver, y me reí, que impuestos internos dicen, nosotros tenemos un superávit en el primer semestre, ¿verdad? Tomaron 25 mil millones de pesos prestados. Que se sepa. No sabemos si le tomaron a la Barri o a otros contribuyentes, pero públicamente. Pero eso, ¿qué tiene que ver con impuestos internos? O porque ese dinero entró como adelanto de impuestos. Y al entrar como adelanto de impuestos aparece como una recaudación de impuestos internos. Entonces tú te aparece como que estás recaudando mucho. Y sucede que no es recaudando mucho, es tomando prestado. Bajo un sofisma que tú llamas adelanto de impuestos. Que al fin y al cabo no es adelanto nada, porque es un préstamo que te están haciendo, que tú lo vas a pagar de una forma, o con impuestos, con otra forma, pero es un préstamo. Bueno, vamos a seguir analizando el comportamiento de la economía, damas y caballeros. Y a Con- sacarle la con el premisa del permiso- pacto político de esta Con el tarde. permiso suyo, vamos a hacer una pausa. Ahí. Ya estamos al aire, Adalberto, para continuar esa entrevista. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, cerremos lo de la economía. Sí. Finalmente, ¿cuál es su vaticinio? No, quería añadir otra cosa más, 2 cosas muy puntuales. Una, Es que quisiera lo del vaticinio por lo siguiente. Una de los logros que exhibe el gobierno es la estabilidad, Estabilidad macroeconómica, macroeconómica. que en alguna medida se ha mantenido en la sociedad Pero- dominicana. Y bueno, usted la está cuestionando. usted no, está- pero además hay dos elementos muy puntuales que te voy a señalar. Es preocupante lo que está pasando con la tasa de cambio. O sea, ya la tasa de cambio está subiendo. Inclusive en estos primeros 14 días, que fue lo que vi en la información del Banco Central, el Banco Central perdió 500 millones de dólares de reservas. O sea, le bajaron las reservas en 500 millones de dólares. Porque está subsidiando la tasa. No, ¿Por qué? no sabría decirte, no. Cualquier cosa podría ser especulativo, podría ser que el gobierno esté utilizando Ese el dinero, dinero. el dinero Porque que tiene una tenía. reserva muy alta. Así es, Tiene el dinero mucho. que tenía. Entonces, es posible que eso por un lado, y por el otro lado está hablando de estabilidad. Óyeme, en los últimos 3 años,
20, 21 y 22, la economía dominicana está desanclada. ¿Qué quiere decir desanclada? El ancla de los precios de la inflación era un 4%. En esos 3 años, 20, 21 y 22, la inflación estuvo por encima del 5%. Entonces, cuando la estabilidad macroeconómica se refiere en los precios también, en los precios. Y la verdad es que en los últimos 3 años eso no es lo que hemos visto. Entonces tenemos, tú no estás creciendo a los niveles que crecía antes, o al nivel, digamos, del crecimiento vegetativo de la economía, los precios están elevados y entonces podemos seguir hablando de estabilidad. Yo pienso que el país venía en piloto automático, las cosas iban bien y han comenzado a deteriorarse. Y lo que yo percibo, y señores, yo no lo digo inclusive, sino solamente como una valoración, es que hay un botón del pánico. Tú no sabes lo que vas a estar haciendo. O sea, de la noche a la mañana. ¿Ustedes qué piensan que la moneda se va a continuar devaluándose? Porque incrementar la tasa de cambiaria implica una devaluación claro que sí. de la moneda, pérdida del poder adquisitivo de la gente. ¿Piensa que esa tendencia va a seguir? Yo creo que sí. Yo creo que por un lado está ese tú, porque recuérdate que la decisión del Banco Central de haber bajado la tasa de política monetaria de 8.50, creo que a 7.75 que está ahora, que coincidió sorprendentemente con la alza de la tasa de interés en Estados Unidos y en Europa, lo cual te dice a ti que las políticas van por sentidos distintos. Estados Unidos hace una cosa y República Dominicana hace otra, pero en adición, tú te encuentras que la República Dominicana, o sea que el Banco Central decidió incrementar 115,000 millones de pesos y no hay una cosa que no pueda hacer los pesos sino buscar dólares. O sea, hay lo que los economistas llaman una proporción marginal a consumir, artículos importados, es decir, por cada peso que tú emites hay una parte que te va a demandar artículos importados y eso va a hacer necesariamente que haya un incremento en la demanda de dólares. O sea, en sí. ¿Podríamos llegar a 60? No, yo no especulo sobre los números porque ese no es. A los economistas nos gusta decir no podemos llegar a 60 y llegamos a 60. Entonces, que son dos cosas distintas. Entonces, la especulación no es mi carácter. Don Daniel Toribio, sí. Esta tarde se va a firmar un acuerdo. Se va a anunciar un acuerdo de alianza entre el Partido de la Liberación Dominicana, desde donde usted viene, y la Fuerza del Pueblo, entre otras organizaciones. Adelántenos algo del contenido de esos acuerdos. Mira, la verdad es que yo no estoy en el detalle. Pero está informado. No, la verdad que no estoy en el detalle y qué bueno que no estoy en el detalle, no sé informaciones porque así no la puedo decir y no estoy diciendo mentiras. O sea, si yo no adelanto nada, puedo decir. Lo que sí yo he oído es que hay unos 26 municipios y distritos municipales donde se ha llegado a acuerdos, eso es lo que yo he oído, y que obviamente eso va a significar un golpe importante para las y en el caso del Distrito Nacional está... No, el Distrito Nacional no está en negociación. No está en negociación ni el Distrito Nacional, ni Santo Domingo, ni la provincia de Santo Domingo. Ni la provincia de Santo Domingo y creo que ni Santiago. Las 3 principales. Sí, no están en negociación. Pero de todas formas es un gran golpe para el gobierno esta alianza de la oposición. Y además yo me imagino que habrá otros elementos. ¿Usted no aspira a ningún cargo? No. ¿Volver a Hacienda? No. La verdad es que yo aspiro a que volvamos al poder para hacer las cosas que hacen falta en la República Dominicana hacia el futuro. ¿Habrá alianza también para la presidencial? Mira, yo creo que va a haberlo. Sí. O sea, creo que va a haberlo. Yo no sé si a partir de este acuerdo, pero obviamente creo que va a haberlo. Ahora va a depender de cuándo, si la alianza va a ser en la primera o en la segunda vuelta, pero entiendo que sí. O sea, no hay razón para que no vaya. ¿Ustedes están apostando en una segunda vuelta? Mira, nosotros estamos apostando a ganar en la primera. Y yo te voy a decir lo siguiente, la gente valora mucho las cosas a partir de una fotografía.
O sea, ahora hay una... La fotografía que estamos viendo ahora. No, es dicen- una foto... ¿Qué dice la fotografía? Bueno, que está muy lejos de tener el primer lugar. la No, Fuerza del Pueblo. óyeme. Esa no es la fotografía que nosotros tenemos, pero supongamos que sea así. Mira, yo tengo dos amigos en Santiago, bueno, uno de ellos ya se murió, que eran candidatos a senador y a síndico en Santiago. Se durmieron perdiendo las elecciones, se levantando siendo senador y síndico en Santiago. La fotografía es como yo siempre pienso, veo una competencia, a mí me gustó muchísimo, de Marileide Paulino en Francia. Marileide, si tú ves en esa competencia, Marileide en sexto, Marileide en quinto, Marileide en cuarto, Marileide en tercero, y al final se lo llevó por todo. Y nosotros creemos que nos lo vamos a llevar por todo. Bueno, tendríamos que esperar un tiempecito para verlo. Llegará ese tiempo. Gracias, muchísimas gracias. Que vuelva señor Torrijos, pronto. por la participación. Y a ustedes, amigas y amigos televidentes, muchísimas gracias. Recuérdense que estamos bajo amenaza de un fenómeno atmosférico que pronostica que va a lanzar agua y viento en todo el litoral sur de la República Dominicana, incluyendo al Gran Santo Domingo. Cuídense, tomen medidas de precaución y manténganse atentos a los boletines de los organismos correspondientes, meteorología, el COE, los organismos de socorro, para que evitemos mayores consecuencias de este fenómeno y salvemos vidas y propiedades. Mañana aquí estaremos.